tema de animaciones, que es la tercera unidad del curso. Vamos a trabajar en este primer video, van a ser 3 o 4 videos. En este primero vamos a tratar el concepto de animaciones, qué es una animación, qué importancia tiene, dónde se usan, qué tipo de animaciones hay y en qué casos, o sea, dependiendo del tipo, cómo se implementaría cada una. Y después ya en los próximos videos vamos a empezar a ver cómo materializamos esas animaciones, cómo se implementan, cómo las ponemos en una página web, qué tipo de interacciones podemos hacer. La primera pregunta que podemos hacer es básicamente qué es una animación o qué se entiende por una animación. Acá los invito a que pongan pausa al video y traten de imaginarse ustedes que tienen que explicarle a alguna persona que no sabe qué es una animación, qué es una animación. Obviamente es trivial que es algo que está animado y que se mueve, son cosas que se mueven, que pueden estar en una pantalla, de un televisor, en una página, en un video, en la pantalla del cine, lo que sea. Pero vayan un poquito más ahí, o sea, ¿qué es una animación? ¿Qué cosas pasan en la animación? ¿Sí? O a nivel técnico, ¿cómo se imaginan que pueden materializar una animación? Estas preguntas, la idea es después en la clase sincrónica charlar un poquito de qué ideas tuvieron y qué fueron pensando. La segunda pregunta, y por ahí es más importante, es ¿para qué usamos las animaciones? ¿Sí? ¿Por qué querríamos nosotros incluir una animación en un video o en una página, o incluir una animación cuando un usuario pasa el mouse por arriba de un botón o de un label o lo que sea? Entonces, si ven estas dos preguntas, o sea, básicamente la animación la define para qué la usamos la animación, ¿sí? Es la parte importante. Y bueno, es un poco lo que vamos a tratar de ver en este video de esta clase inicial de animaciones, tratar de dilucidar para qué vamos a usar una animación o en qué casos es conveniente usarlas y cuándo no. Entonces hablemos un poquito de la importancia, ¿sí? de una animación. Entonces, yo voy a mencionar algunos ejemplos acá de por qué es importante por una animación o qué rol va a tener la animación, qué rol va a tener en la página o en la interacción que va a tener el usuario con el sistema de alguna manera. Entonces, un ejemplo que podemos mencionar es que brindan un feedback visual para informar de algo al usuario. Ese feedback visual obviamente siempre es importante, porque imagínense que ustedes hacen clic sobre un botón y ese botón no cambia en absoluto, no da el efecto de que se presiona, no se escucha un sonido de fondo que indique que lo cliqueamos, no cambia de color, no pasa absolutamente nada, el usuario no sabe si realmente lo presionó o no, entonces lo más seguro es que siga cliqueándolo a ese botón. O sea, ese es un caso muy simple, ¿sí? de feedback visual que tenga. Lo podemos acompañar con un sonido también. Hoy en día, con toda la evolución que ha habido en materia de tecnología y de framework y de plataformas para el desarrollo, obviamente esto ha escalado un poco más y ahora el feedback visual que podemos ofrecer con todas las interfaces modernas que hay y demás es mucho más rico, ¿sí? Y no solo va a pasar que la animación va a ser linda, ¿sí? Sino que va a ser funcional y va a ser intuitivo para el usuario verlo, ¿sí? Y de alguna manera saber qué fue lo que pasó. Fíjense el ejemplo que muestro acá. Hay un cuadro que es para ingresar una contraseña, ¿sí? de acceso puede ser o lo que sea. El usuario ingresa la contraseña y en caso que sea errónea, fíjense que cambia el color y se caen los caracteres o los asteriscos que ocultan la contraseña. Entonces obviamente ahí se entiende que lo que pasó es que eso que escribí está mal, ¿sí? Si miran un poquito atrás en los años, seguramente iba a aparecer un label o un alert o un cartel que va a decir la contraseña o el usuario no existe o es inválido o lo que sea. Entonces obviamente es mucho más moderno, mucho más elegante la animación y mucho más intuitiva o más llamativa, ¿sí? No es solo que la animación es linda, sino que también es funcional, ¿sí? Tiene un sentido esa animación, tiene una importancia dentro del sistema o la página en la que está incluida. Vamos con otro ejemplo. Habrán visto o se imaginarán que cuando ustedes como usuarios de un sistema hacen alguna operación que posiblemente tenga algún riesgo, ¿sí? o sea algo importante, imagínense ustedes comprando
algo en Mercado Libre o en alguna plataforma de compras online, o que compran, hacen una operación con criptomonedas y hacen una operación y compran, y eso lleva un proceso de fondo, ¿sí? Autenticar algunas credenciales, validar tarjetas de crédito, validar identidad, no sé. Imagínense el proceso que quieran de fondo, que demora, porque básicamente hay que consultar otros sistemas, hay que preparar datos de fondo, lo que sea. El usuario, cuando hace clic en el botón, quiere tener algún feedback de qué está pasando de fondo, al menos cuánto falta para que termine, que no sea solamente hice clic en el botón y me quedo esperando y en algún momento la página va a cambiar, ¿sí? Porque posiblemente el servidor del otro lado esté muy ocupado, o se cuelgue el sistema, o haya un error o lo que sea, y el usuario no se va a dar cuenta. Entonces, una premisa que hay en tanto en usabilidad, en todo lo que es materia de usabilidad de las aplicaciones, de interacción de usuario, es todo el tiempo mostrarle el avance y el progreso al usuario. Si miran un par de años atrás, obviamente aparecía o un relojito que giraba, o aparecía una barrita de progreso con todos estos avances que ha habido en tecnología, en plataforma, en framework. Podemos hacer cosas un poco más llamativas, más lindas, y que sigan siendo funcionales, ¿sí? Estamos agregando, o sea, fíjense que todo esto va a parar estamos poniendo animaciones, pero la animación está representando algo, tiene un sentido de existir en la página y de formar parte de la visual. Acá, por ejemplo, está mostrando, una vez que yo le hago el botón de descarga, me muestra un porcentaje de, no sé, puede ser de descarga, o que se está preparando los datos para bajarlo, o lo que sea. ¿Sí? Y cuando termina, me muestra un cartelito como que está finalizado el proceso. ¿Sí? Tranquilamente podría pasar que en el medio haya un error. Entonces, que ese cartelito muestre error en rojo y de última se cae, o me muestra el mensaje de qué pasó. ¿Sí? Entonces, la animación acá lo que está haciendo, además de tener feedback visual, estamos visibilizando el proceso que hay de fondo, ¿sí? Viendo el grado de porcentaje de avance que tiene. Y vayamos al último ejemplo que tengo acá preparado. Ustedes seguramente se van a imaginar más, y en la clase sincrónica los podemos charlar. Este por ahí es el más común de verlo, ¿sí? Y una animación, la función que puede tener es de atraer la atención del usuario, ¿sí? Estamos, por ejemplo, el caso más común. Tenemos, no sé, la aplicación de Skype, o alguna de telefonía, y recibimos una llamada. Entonces, el botoncito que yo tengo que apretar para atender la llamada puede empezar a vibrar, como hace ese efecto ahí, y escucharse un sonido como un ringtone de fondo. Y eso me va a indicar que la atención yo la tengo que poner ahí, tengo que hacer algo con eso, o atiendo o rechazo la llamada, lo que sea, ¿sí? Entonces, no importa lo que esté haciendo el usuario en la aplicación o en la página, la atención ahora la tiene que poner ahí, en ese punto, ¿sí? Donde está vibrando el iconito de atender la llamada. ¿Sí? También puede ser, imagínense una página o un proceso o una aplicación que tenga que seguir algunos pasos y que tenga como algún modo tutorial, que me sirva como guía para que el usuario aprenda a hacer algo en el sistema. Entonces, tranquilamente puede ser, bueno, primero haga clic acá y ingrese el nombre de usuario. Entonces puede de alguna manera subrayarse una parte, o vibrar alguna parte, o agregar alguna animación o algún efecto que me indique que el foco está ahí, ¿sí? Lo que tenés que hacer ahora en este momento es completar este campo que está acá. Después, una vez que haces eso, puede ser que pases a otro y que también se destaque ese de alguna manera. ¿Sí? Se puede destacar con colores, ocultando toda la otra parte, o haciéndola borrosa y que solamente quede definida la parte de interés, o podemos poner alguna animación. Sí, ahí va a depender un poco del diseño y del estilo que tenga la aplicación. Pero es un buen recurso. Guiar al usuario, llamar la atención del usuario, es un buen recurso utilizar una animación. Seguramente ustedes por ahí se pueden... O sea, acá yo mencioné como 3 ejemplos, son los más comunes, ¿sí? De dar feedback visual, mostrar el progreso o llamar la atención. Posiblemente haya otros casos de uso, ¿sí? Lo que sí es importante, y vayan viendo, es que si yo pongo una animación, que no sea solamente porque queda lindo, ¿sí? Que queda lindo y acá le falta un poco de movimiento a la página y pongo una animación. Si la animación tiene que estar ahí, tiene que contar algo, tiene que mostrar alguna acción o algo que se pueda hacer, o tiene que ser, por ejemplo, contando una historia. Que de eso un poco se va a tratar el trabajo especial de esta unidad.
Entonces, medio resumen de esto que fui hablando mientras mostré los ejemplos. Mejoran la UX. UX es como la experiencia de usuario. La unidad que sigue se trata todo de UX and UI. Es experiencia de usuario e interfaces de usuario. Hay todo un área de fondo que se encarga de investigar, de trabajar en cómo mejorar interfaces de usuario. No solo de páginas web o de sistemas, sino es transversal. No es solo la parte de computación. Se puede imaginar, no sé, una fábrica de una automotriz tiene un equipo de experiencia de usuario, de usabilidad, que por ejemplo puede trabajar en el panel en la consola del auto y cómo están distribuidos los botones y qué botones hay, qué botones no hay, cómo están dispuestos, qué diseño tienen, si son fáciles de usar, intuitivos, ¿sí? Eso lo van a ver después en la unidad que viene, que hay todo un área y una serie de heurísticas, de métricas, de postulados que te van guiando en cómo obtener una interfaz de usuario que sea usable, que sea linda, que sea limpia, que sea intuitiva de usar. Entonces las animaciones van a mejorar la UX y UI, podemos decir la experiencia de usuario. Proveen feedback visual, que es el ejemplo que dimos, tanto de la contraseña errónea como la barra de progreso. Guían al usuario, porque yo le puedo llamar la atención que mire alguna parte específica de mi aplicación, o pueden contar una historia. Contar una historia, el ejemplo que les puedo decir así medio por arriba es, a medida que yo voy scrolleando en mi página, por ejemplo puede ser una página que presenta una película que ha sido uno de los trabajos de años anteriores. Entonces a medida que yo voy scrolleando, las animaciones, en verdad no es una única animación, sino que es un conjunto de animaciones, van haciendo entrada de diferentes componentes, paneles y partes de la página, de forma que me van contando una historia, ¿sí? Cuando arrancan me muestran un banner, puede ser, o un header, donde tengo, por ejemplo, parte de imágenes de la película con el título, fecha de estreno, y a medida que voy bajando pueden aparecer cuál es el casting, cuáles son los actores, cuál es la trama, fotos de cuando se grabó la película, cuando se filmó, review de algunos sitios especializados. Entonces a medida que yo voy haciendo scroll de la página, lo van viendo como que me va contando una historia, me va mostrando información a medida que voy bajando. Y cómo esa información entra, no está pegada en la página y yo a medida que voy scrollando aparece estática, sino que yo lo puedo ir animando y que de alguna manera dé un efecto como que yo, en verdad, se me van mostrando las partes y no es que yo voy scrollando y las voy descubriendo abajo, ¿sí? Bueno, hasta ahí medio cuál es la importancia, pero hay que tener en cuenta algunas cuestiones. El primero ya lo mencioné, ¿sí? Las animaciones siempre tienen que tener un propósito. El propósito es, voy a usar esta animación porque necesito que pase esto, destacar esto, o esto va a ser entrada y queda mal que esté puesto ya fijo, entonces puedo hacer una animación que entre, ¿sí? De alguna manera tiene un propósito para funcionar. Vamos a pasar a la última. Hay que tener en cuenta el tiempo de espera de la animación. Por ejemplo, yo tengo una aplicación, voy a mencionar un caso particular que me pasa a mí. Yo tengo instalada la aplicación de cuenta DNI del Banco Provincia y cada vez que inicio la aplicación, cuando aparece el cuadro para loguearse, tiene animaciones del nombre de usuario, el password, algún dato más y tardan un montón en aparecer. Para mí es mucho tiempo lo que tarda. Y hasta que esas animaciones no están listas, vos no podés empezar a ingresar los datos. Entonces, esos tiempos los tengo que tener en cuenta, porque si yo pongo un componente que se empieza a animar y aparece desde un costado de la página, y yo en ese componente tengo que hacer clic o tengo que seleccionar algo, y ese componente tarda mucho en llegar, el usuario no va a poder avanzar en el proceso o hacerle clic hasta que eso no esté listo. ¿Sí? Entonces, los tiempos por ahí de animaciones o cosas que se mueven demasiado, en vez de tener un propósito y quedar vistosas, pasan a ser molestas, ¿sí? Porque o tardan mucho, o el punto que tengo que escribir en el medio es que pueden empezar a ser molestas o distractoras, ¿sí? En el hecho de que se mueve tanto que no puedo seguir el hilo de lo que me está mostrando la animación o el componente dónde va a quedar ubicado, o que haya demasiadas animaciones y realmente no sepa qué hacer,
¿sí? ¿A qué le tengo que hacer clic? O dónde tengo que centrar la atención de todo lo que me están mostrando, de todo lo que se mueve, todo lo que parpadea, todo lo que titila, todo lo que hace ruido, lo que sea. Yo acá preparé un ejemplo. Es un poco exagerado el ejemplo, pero la idea es mostrar un poco. Entonces, más allá del ejemplo que mostramos recién, que es un poco exagerado, continuemos y veamos qué tipos de animaciones hay. O vamos a ver una posible clasificación que va a ser principalmente basado en cómo están hechas las animaciones. ¿Sí? Las animaciones, seguramente cuando se hicieron la pregunta de qué es una animación, habrán dicho, y bueno, son cosas que se mueven. Si de alguna manera los estoy moviendo. Puedo escribir un código para moverla, puede estar ya la animación hecha, que la hizo un diseñador gráfico, o no sé, están hechas de alguna manera. Bueno, usemos esa pregunta de cómo están hechas como para clasificar esas animaciones y armar alguna especie de grupos, ¿sí? Después ustedes en la parte práctica van a trabajar con estos tipos de animaciones, van a hacer algún ejemplito de cada uno como para que se termine de entender el concepto de cómo se hace una animación de fondo, ¿sí? Cómo está hecha o técnicamente cómo está armada una animación. Más allá de entender qué es una animación y que son cosas que se mueven, entender cómo se mueve. Entonces vayamos al primer ejemplo, ¿sí? O al primer tipo, mejor dicho, animaciones procedurales. Una animación procedural, básicamente, y lo podrán intuir del nombre, procedural es básicamente un procedimiento, un código, una función, una rutina o algo de fondo que es la que se encarga de decir cómo avanza la animación, ¿sí? O en qué estado va a estar la animación. Entonces, uno de los ejemplos más simples que podemos hacer de esto es, bueno, ¿cómo animaríamos esa aguja del reloj? La aguja del segundero de un reloj analógico. ¿Sí? Está claro que la animación lo que va haciendo es, va moviéndose la aguja, ¿sí? de un segundo, durante 60, o sea, en 60 segundos da la vuelta a todo el reloj, ¿sí? y lo va haciendo en intervalos de a un segundo, ¿sí? Entonces, al inicio está acá arriba, arranquemos como que está donde está marcado el 12, después de un segundo va a estar acá, después de un segundo va a estar acá, después de un segundo va a estar acá, después acá, y así hasta que llegue hasta el inicio, después de 60 segundos, ¿sí? Y así se va a seguir repitiendo, va a ser una animación infinita de alguna manera. ¿Sí? Voy a dar una vuelta, después voy a dar otra vuelta, después voy a dar otra vuelta y así hasta que yo decida cerrar la aplicación o dejar de mirar el reloj. Entonces podemos decir que es una animación procedural, ¿sí? Porque podemos escribir la función o el código que va a hacer una vuelta y después la repito siempre. Y esa animación la hago toda por código. Entonces, ahí está la pregunta escrita. ¿Cómo animar la aguja segundero de un reloj? ¿Sí? ¿Cómo lo harían ustedes si lo tienen que hacer? Más allá del lenguaje, no importa que ustedes estén pensando en Java, en C++, en C Sharp, en JavaScript, en PHP, no sé, el lenguaje que a ustedes se les ocurra. Piénsenlo más que nada a nivel de qué estructuras o qué cosas deberían hacer, ¿sí? Como a un nivel un poquito más arriba de lo que es la implementación del código. A ver, acá pongan pausa al video y piensen por un momento, imagínense, ustedes tienen que animar y escribir como una secuencia de pasos para animar esa aguja del reloj. ¿Cuáles serían esos pasos? A ver, en este caso, yo les voy a mostrar ahora cómo se hace, ¿sí? Pongan la pausa y traten de pensarlo y después lo vamos a discutir y vamos a discutir alternativas durante la clase sincrónica. Pero bueno, pongan pausa ahora, piénsenlo y después continúen. Bueno, para mostrar el ejemplo yo voy a usar un código JavaScript, que es el lenguaje que están usando acá en el curso para implementar las diferentes guías de prácticos. A ver, habrán visto, seguramente lo han usado en esta materia o posiblemente en alguna anterior. Hay en JavaScript y en otros lenguajes hay una forma de llamar eventos temporales. ¿Sí? Habrán visto seguramente la función setTimeout o setInterval. Son las dos equivalentes,
La diferencia ahí es que interval, yo defino una función, que la función la estoy definiendo ahí en el parámetro, ¿sí? Directamente del setInterval, una función que se va a llamar, y acá le voy a indicar cada cuánto. Básicamente le estoy definiendo el intervalo con el que se va a llamar. Acá lo que estoy diciendo es, le estoy pasando 1000. 1000 es porque el parámetro que admite acá son milisegundos. Entonces 1000 milisegundos son un segundo. Entonces básicamente, ¿cómo plantearía yo mi animación? Y bueno, tengo un evento temporal que se ejecuta cada un segundo. Y cada un segundo lo que voy haciendo es voy contando los segundos que van. ¿Sí? Arranco con 0, si quieren. Y después, cada vez que se llama la función, le sumo 1. Entonces, la primera vez va a ser 0, después de un segundo, porque este interval me llama la función dentro de un segundo, el valor de segundos va a valer 2, después de un segundo va a valer 3, después 4, después 5, ¿sí? Y en un momento voy a llegar hasta 60. Bueno, cuando llego a 60, tranquilamente podría agarrar y decir, bueno, le sigo sumando, 61, 62, total, después voy a caer de vuelta acá. No va a haber problema ahí. Bueno, y así voy a seguir incrementando los segundos. Yo acá agregué, cuando incremento, yo acá le agregué una parte que dice por 160. Por ciento es la función módulo. Entonces, módulo 60 lo que quiere decir es un número que va a estar entre 0 y 59. Cuando sea 60, cuando yo aplico módulo 60, 60. Módulo 60 da 0. Entonces, el segundo se va a reiniciar. Entonces, si hago la secuencia, voy a tener 58, 59, 0. 1, 2, 3, 4, voy a dar toda la vuelta, 57, 58, 59, 0. ¿Sí? Porque acá se está aplicando este módulo 60. Entonces yo ahí tengo el contador de segundos, sé la cantidad de segundos que hay actualmente. Bueno, ¿y cómo hago para...? O sea, está bien, yo ya conté los segundos. ¿Cómo hago para visualmente reflejar que son X cantidad de segundos? Bueno, a ver, yo acá lo implementé, que este práctico lo vamos a hacer así. Yo tengo en mi página o en mi document, tengo un div en algún lugar que se llama, que tiene el ID ClockHand. Entonces el ClockHand tiene un estilo, ese estilo va a tener un ancho, un alto, va a tener un color, puede tener una imagen si quieren, lo que ustedes quieran, que me representa una aguja. Que en este caso puede ser este palito que está acá. Entonces lo que voy a hacer es, yo le voy a aplicar una rotación, ¿sí? O sea, básicamente lo que voy a hacer es, ¿cómo tengo una aguja puesta en el reloj? ¿Cómo simbolizo que van pasando los segundos? Y lo tengo que ir moviendo, ¿sí? Y lo que van a notar en la aguja es que va rotando en verdad, ¿sí? Va rotando contra este punto que estoy señalando acá con el puntero láser. Entonces, hay una operación matemática, por ahí la recuerdan de alguna materia que han tenido, donde yo puedo, son transformaciones en verdad que se llaman. Y esas transformaciones, una de las más comunes es rotación. Y la rotación la uso básicamente para rotar cosas. La aguja está rotando y está rotando sobre este punto. Entonces, yo lo que tengo que establecer ahora es una relación entre la cantidad de segundos que hay y los grados que tiene que estar rotada esa aguja. Entonces, lo que hice acá fue una regla de 3 simple. Después, en la clase sincrónica, si quieren, si tienen dudas, lo vamos a revisar, o de hecho lo voy a preguntar así alguien lo analiza y lo vemos entre todos. Es una regla de 3 simple. Si, básicamente es, cuando segundos es 0, acá tiene que ser 0 grados. ¿Sí? Y cuando me da 60, ¿sí? Debería ser 1. Sería toda la vuelta, ¿no? Toda la vuelta son 360 grados. Entonces 0 grados es lo mismo que 360. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que encontrar acá es cuántos segundos, o sea, mejor dicho, cuántos grados representan, por ejemplo, 15 segundos. Entonces lo que voy a hacer va a ser 15 segundos dividido 60, que es toda la vuelta. Eso me va a dar un número, ¿sí? Que va a ser un cuarto. Y después lo que voy a hacer es un cuarto por 360, que 360 es toda la vuelta de grados. Entonces ahí lo que tengo es cuántos grados me representan 15 segundos, que va a ser 45 grados. Perdón, 90 grados. Porque acá va a ser 90, 180, 270, 360. ¿Sí? Entonces acá, proceduralmente, lo que definí fue una animación que me va a mover esta aguja. El parámetro que voy a tener va a ser el tiempo y los segundos que van pasando. Que de hecho están relacionados, ¿sí? Es el mismo.
¿sí? Porque yo acá voy sumando de a un segundo y acá el evento se llama cada un segundo. Entonces ahí tengo la animación de esta aguja. Usted, o sea, la pregunta obvia es, bueno, pero ¿cómo animo el resto de las agujas? ¿Sí? Bueno, es bastante parecido, ¿sí? Lo único que va a cambiar es la cuenta, o sea, el valor que tengo que usar de referencia. Acá estoy usando los segundos para el segundero. Para los minutos voy a tener que contar la cantidad de minutos. Y para la hora voy a tener que contar la cantidad de horas que pasaron. Eso es parte de un ejercicio en el práctico que lo van a tener que resolver ustedes. Así que bueno, hasta ahora lo dejamos por ahí. Vamos a mostrar otro ejemplo. Este es por ahí un ejemplo un poco más avanzado. Lo voy a comentar. La idea es por ahí que se entienda que yo puedo escribir un código que mueva cosas y que tenga alguna lógica de fondo, que implemente algún fenómeno físico o algún fenómeno que pasa, y lo puedo traducir a código. Dependiendo qué tan complejo sea, obviamente el código va a ser más complicado. El que vimos recién del reloj es bastante simple. ¿Sí? Es un evento temporal que calculo un ángulo y muevo un objeto. En este caso es un poco más complejo. ¿Sí? ¿Cómo animarían esa pelota? ¿Sí? Fíjense que la pelota se mueve en esta dirección. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los prácticos anteriores? Cuando ustedes se mueven de forma horizontal, siempre está asociada a la coordenada X. ¿Sí? X va a ser la coordenada de posición, ¿no? Y el Y, o el Y, va a ser la coordenada, o en el sentido vertical van a definir. Entonces la posición de esta pelota la pueden definir como una coordenada X, ¿sí? En horizontal, en este caso siempre es constante porque la pelota rebota en el mismo lugar. Y la Y me puede denotar a qué altura me estoy moviendo. Entonces podría decir, bueno, acá en el I 100 es el piso y acá en el I 200 es la posición más alta. Entonces yo quiero que esta pelota simule que está rebotando infinitamente ahí. Entonces proceduralmente, a ver, hay muchas maneras de implementarlo, yo voy a contar una. No es ni la mejor ni la peor, pero es más que nada para que vean que se puede implementar. De hecho en el práctico no hay ejercicios de esto porque este tipo de animaciones realmente no se hacen proceduralmente. ¿Sí? Ahora vamos a ver después que hay otras formas de hacerlo más simple y más intuitiva. Básicamente lo que voy a hacer es esta pelota, ¿qué está pasando? Cuando está en el cero, la velocidad, ¿sí? Tiene una velocidad inicial que lo empuja para arriba, del rebote. Bueno, esa velocidad obviamente se va disminuyendo hasta que llega al punto más alto, donde la velocidad es cero y después empieza a bajar, empieza a acelerar hasta que rebota. Entonces con este código voy de alguna manera modelando ese fenómeno. ¿Sí? Lo primero que hago es aplico una velocidad, ¿sí? Que va a depender de la altura en la que estoy. ¿Sí? Mientras más alto, más fuerza le aplica. Entonces calculo como una velocidad acá. Y eso se lo sumo a la posición actual de la pelota. Entonces si la velocidad acá va en aumento, quiere decir que va bajando la pelota, lo que voy haciendo es aumentando la posición de la pelota, ¿no? Hasta cierto punto. Cuando la pelota llegó al final del canvas, ¿sí? Al borde, lo que hago es a la velocidad la invierto. ¿Sí? Acá la multipliqué por 0,90 para hacer como un efecto de que cada vez rebota menos. Entonces lo que hago es invertir de alguna manera la velocidad. Entonces ahora la velocidad va a estar en el sentido inverso. ¿Sí? Entonces cuando yo vuelva otra vez a ejecutar esto, lo que a la posición, si antes estaba, por ejemplo, restando la posición para que caiga, después voy a empezar a sumar, ¿sí? Hasta que llegue arriba. Cuando llegue arriba, se va a dar vuelta, va a empezar a caer. Cuando llegue abajo, voy a invertir la velocidad y así. ¿Sí? Eh, es una forma, no es la forma completa para implementarlo, pero es más que nada un ejemplo para que vea que esto se puede complicar todo lo que quiera. De hecho, ahora les voy a mostrar después un ejemplo para que tengan de referencia de que puede ser todo lo complejo que quieran la animación que hay de fondo. Bueno, vayamos al siguiente tipo de animaciones. Estas son un poco más intuitivas, más conocidas. A ver, esta seguro la tienen de algún lado, seguramente. Las animaciones keyframe clásicas, yo entre paréntesis ahí puse Sprite Sheet, ahora les voy a comentar de dónde viene. Básicamente es una animación que se basa en una secuencia de cuadros o de frames, donde cada frame o cada fotito que tiene esa secuencia es un cuadro clave, por eso se llama keyframe.
key de clave, frame de cuadro. Entonces, la idea de esto es, bueno, los voy ejecutando en secuencia, los voy mostrando, perdón, en secuencia, muestro primero este, después muestro el segundo, después el tercero, después el cuarto, después el quinto, después el sexto, en el tiempo, ¿sí? A cierta velocidad los voy mostrando. Entonces, va a llegar un momento, dependiendo de la velocidad que los muestre, que el ojo humano no va a detectar el cambio, salvo que haya muy poco frame, ¿no? Pero de alguna manera me va a dar la sensación de que es continua la animación, ¿sí? O que tiene cierto movimiento y que en verdad el personaje se está moviendo y no son fotos que van pasando una atrás de la otra. Eso es lo que se usa en el cine, por ejemplo. En el cine se graba y son muchas imágenes una tras de otra con la suficiente cantidad de imágenes y la suficiente velocidad para que cuando uno lo ve fluidez en la animación o en lo que está viendo en la imagen. ¿Sí? Habrán visto, está muy de moda hoy en día el tema de 60 frames, 120 frames o el hertz también que viene en los televisores, que es como la velocidad de actualización. Bueno, es la velocidad a la que pueden mostrar imágenes. ¿Sí? ¿Cuántas imágenes en un segundo se pueden mostrar? Eso, mientras más imágenes, obviamente, más fluidez va a tener en el movimiento, o en lo que estoy viendo la animación. A ver, es el método clásico de animación, dibujos animados, videojuegos de hace un par de años, o incluso hay varios actualmente juegos de plataforma que buscan este estilo de videojuegos y usan animaciones keyframe. Los que han jugado consolas de videojuegos viejas tipo el Sega, el Family y demás, todas las animaciones estaban hechas en keyframe. Incluso existían texturas gigantes que tenían un montón de imágenes. Después vamos a ver ejemplos cuando trabajemos con este tipo de animación. Donde tenían todo el videojuego, todos los personajes, todas las cosas que se movían en una foto. Entonces la consola lo que hacía es mostrar la imagen que correspondía para cada elemento. Y un detalle anecdótico, la primera animación se hizo en el 1902, que es un caballo que iba corriendo en un hipódromo y le sacaron fotos en un carro que iban a la misma velocidad, entonces después la mostraron una tras de la otra y generaron la animación del caballo corriendo. Este sería el resultado, por ejemplo, de animar este keyframe. El estilo, o sea, obviamente se nota cuando cambian los frames, pero el estilo de animación y el estilo que tiene el videojuego busca que pase esto, ¿sí? Pero si yo acá agregara muchos keyframes, muchos dibujitos de estos, puedo generar una animación fluida. Obviamente voy a tener que tener un grupo de diseñadores que se encarguen de armar esa animación, pero puedo generar una animación continua. Siguiendo con el concepto, a ver, yo acá puse keyframe clásico primero con sprite sheet. El sprite sheet básicamente es esto, ¿no? Es como una tira o una plantilla con sprites. Sprite es cada dibujito de estos. Esto lo podemos generalizar un poco y no necesariamente tener todos los dibujitos que va a tener la animación, sino que puedo tener, haciendo referencia al tema de keyframe o al cuadro clave, tener las posiciones claves que va a tener lo que estoy animando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el keyframe 1, que puede ser en el tiempo 0, acá yo tengo una pelota dibujada, la pelota está en esta posición. En el keyframe 2, esta pelota en verdad está por acá, que acá pasó cierto tiempo, ¿no? No importa cuánto tiempo, puede haber pasado un segundo, 2, 3 o lo que sea. En el próximo keyframe clave, la pelota va a estar en esta ubicación, en el próximo va a estar en esta y así hasta la última. Entonces yo lo que definí fue como las posiciones clave, las más importantes. ¿Qué pasa en el medio? Porque obviamente si yo muestro una animación donde se ve esta pelota, después acá, después acá, después acá, después acá, no va a tener mucha sensación de fluidez. Entonces, ¿qué pasa acá en el medio? O sea, ¿cómo lleno esto para que esto parezca que en realidad es una animación fluida o continua? ¿Sí? Entonces, lo que pasa, yo acá voy a mencionar el browser porque va a ser nuestra plataforma de desarrollo o para visualizar por lo menos lo que hacemos. Pero la plataforma o la biblioteca que que me dé el soporte para visualizar cosas, lo que yo voy a buscar es que me complete mediante interpolación las posiciones intermedias. Entonces yo le digo, tu posición es esta, después en este tiempo tu posición es esta, y el tiempo que está en el medio de esos frame claves que las complete el browser, ¿sí? Interpolando.
¿Se acuerdan cuando hicieron el práctico 1, el degradé que hicieron a mano? Bueno, ahí lo que ustedes le decían al degradé de alguna manera era: en esta punta de la imagen tenés que tener este color, y en esta otra punta este otro color. En el medio, ustedes hicieron una formulita que calculaba la interpolación de colores, ¿sí? O el color intermedio entre uno y el otro de acuerdo a la posición. Bueno, acá el mismo concepto. El browser me va a calcular la posición intermedia según el tiempo que pase entre la primera posición y la segunda, o el primer frame y el segundo frame. ¿Sí? Entonces el browser deberíamos tener un resultado medio parecido a esto. ¿Sí? Yo lo armé a mano con el PowerPoint, obviamente no queda muy pulida, pero la idea es mostrar el concepto este de los keyframes, ¿sí? Son como cuadros clave, no tiene que estar toda la trayectoria de la pelota armada. Yo puedo poner algunos y el browser me completa. Sí, por ahí van a ver que por ahí tienen que ajustar o agregar más keyframes. ¿Sí? Si ustedes quieren que la pelota vaya doblando y sea un poco más interesante la animación, y por ahí posiblemente van a tener que agregar algunos keyframes más. ¿Sí? O utilizar alguna de las funciones que después provee CSS, cuando veamos después ya en el práctico y empecemos a trabajar con esto, donde ustedes le pueden de alguna manera decir: bueno, vos movete desde esta posición a esta posición en tanto tiempo, pero lo que pasa acá en el medio, yo te voy a indicar cómo quiero que cambie. Ejemplo, que siempre vaya a velocidad constante, o que arranque a velocidad lenta y después acelere sobre el final, o que haga un efecto de rebote, o algunas que ya vienen predefinidas. Después vamos a ver en el práctico, hay algunos ejemplos, y en la filmina de las clases que vienen también. Entonces, bueno, quédense con esa idea del frame clave, ¿sí? Porque básicamente este práctico vamos a trabajar con este concepto. Bueno, acá tengo un poquito de ejemplo como para que se vea, para que no sea tan abstracto y tan charlado, ¿sí? Y que puedan ver un poco de código. A ver, ¿qué les decía recién de los keyframes? Acá CSS provee algunas palabras claves que nos van a permitir armar estas animaciones keyframe. Entonces, básicamente, después vamos a entrar bien en detalle de esto, pero yo algún elemento que tenga, por ejemplo, acá yo tengo algo en el document que es box, tiene una propiedad el CSS, el estilo del CSS, que se llama animation. Por defecto es nula, que no tiene nada asignado ahí, pero yo le puedo asignar una animación ahí. Y en esa animación, la animación la voy a definir con un nombre, ¿sí? Un nombre identificatorio para hacerle referencia. Le voy a indicar acá el tiempo, cuánto va a tardar esa animación, cuánto dura. Y este parámetro que figura acá, que está como ejemplo, dice infinito, básicamente hacer esta animación y cuando termine, ejecutarla de vuelta. ¿Sí? Lo hacemos loopeable. Loopeable, la palabra lo podemos ver como un loop: termina, se ejecuta de vuelta, termina, se ejecuta de vuelta, como si fuese una especie de while. El caso de la aguja del reloj que vimos hoy es un ejemplo de animación loopeable, porque yo definí la animación para una vuelta y después le digo que se ejecute esa animación infinitamente. Bueno, acá este parámetro infinito dice eso, ¿sí? Después vamos a ver, pero acá en infinito después yo le puedo decir que se ejecute una vez, que se ejecute dos, que se ejecute infinito pero que vaya alternando la dirección. Después le puedo decir que se ejecute infinito pero que vaya tomando como pasos discretos, ¿sí? Después vamos a avanzar un poco con esto. Acá mostré un ejemplo como para que se vea. Y la animación en sí lo que hace, yo acá estoy definiendo los tres keyframes que tiene mi animación. Fíjense que yo le puse 0% es el inicio de la animación, 30% es un punto intermedio y el 100% es el punto final. ¿Sí? En la unidad 2, cuando estuvieron trabajando con las formas y cómo dibujar figuras en el canvas, usaron algo de esto parecido cuando hicieron los gradientes, donde ustedes definían los color stop. Los color stop le decían, bueno, en el 0% tenés tal color, en el 30% tal otro, y armaban un degradé, pero con una sintaxis un poco parecida a esta. ¿Sí? Lo que estoy haciendo acá es definiendo la posición en el tiempo y qué quiero que cambie. Yo acá lo estoy diciendo, en el 0% el tamaño de la fuente es 10 píxeles. Arranca así. Fíjense que yo la animación acá puse 2 segundos. Yo acá le podría poner 100 segundos y acá se siguen respetando los mismos porcentajes. ¿Sí? En el 0% de la animación al inicio va a ser 10, en el 30%,
¿sí? En el 30% de 100 segundos va a ser a los 30 segundos, se va a cambiar. Acá va a ser al 30% de 2 segundos. El tamaño de la fuente va a ser de 15 píxeles y al finalizar la animación de 15 va a bajar a 12. Va a ser como una especie de latido de alguna manera. Va a crecer un poquito y después se va a achicar. Entonces yo definí mi animación ahí. ¿Sí? Y esta animación se le asigné a un elemento que es acá de tipo box. Hay un montón de parámetros, ¿sí? Después los vamos a ver en detalle. Pero esto para que se vea un poquito esa animación keyframe que mostré con la pelota, con las posiciones, bueno, en verdad, ¿cómo se escribiría? ¿Sí? Y este ejemplo es con CSS. Si utilizan una biblioteca en, no sé, por ejemplo, vamos a mencionar un caso de Unity, que es un Game Engine, la forma de definir una animación es parecida. Voy a definir con un porcentaje en el tiempo, con un tiempo referencia, voy a definir, bueno, tu tamaño, tu posición es esta, o tu color es este, o lo que sea. Si utilizan alguna biblioteca de C# como WPF, WinForm o las que sea, también van a poder usar este tipo de cosas. Bueno, y acá vayamos al ejemplo, el último que tenía en la clasificación según tipos o cómo implementarlas. Esta no se asusten porque no la vamos a implementar, pero siempre la mostramos para que vean que las animaciones pueden ser todo lo complejas que quieran y de fondo puede haber cosas muy simples como una función, como la que vimos, la del reloj. Puede haber algo un poco más complejo definiendo keyframes en una imagen o en una especificación de porcentajes y propiedades, o incluso puede haber un modelo físico de fondo muy mega complejo, con muchas variables o lo que sea, y arriba se define como una vista o una forma de mostrar los datos. ¿Sí? Porque, o sea, imagínense un modelo matemático físico de meteorología, seguramente va a haber un montón de variables, un montón de datos que por sí mismos, viendo los números, no van a indicar mucho. Pero en cambio yo puedo hacer arriba una vista que se construya sobre esos datos y me muestre de alguna manera visual, ¿sí? Y mucho más cercana a lo que espera el humano común, digámoslo, sacando a la comunidad científica, de cómo mostrar los datos y que se entienda lo que se está mostrando. Entonces, bueno, yo acá tengo un link que se los voy a mostrar ahora. Bueno, acá tenemos la visualización de la página web, esta que muestra de alguna manera algunos parámetros meteorológicos del mundo, ¿no? No sé muy bien de dónde toma los datos o cómo se hace. Esta página cobró mucha relevancia hace un par de años con unos huracanes que pasaron cerca de Florida en Estados Unidos, y muchos noticieros mostraban estas vistas mostrando las corrientes de aire y demás. Básicamente de fondo hay algún modelo donde se van levantando datos, y lo que me permite este sitio web es mostrar diferentes visualizaciones arriba de los datos estos. ¿Sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, acá me está mostrando con escala de colores, temperaturas, y con las líneas me está mostrando las corrientes de viento, ¿sí? En qué dirección se mueven las corrientes de viento. Entonces tengo diferentes modos para mostrar. Puedo mostrar, no sé, en el modo océano estoy viendo de alguna manera cómo son las corrientes marinas, ¿sí? Calculo que acá, no sé, podemos ver acá, veamos cerca de Necochea, de alguna manera. Calculo que dependerá un poco del viento y demás. Después hay algunas otras visualizaciones, algunas realmente no tengo mucha idea qué significan, pero no sé la traducción real. Pero bueno, la idea es, de alguna manera se están animando estas líneas. Obviamente no se está usando CSS para dibujar todas esas líneas, debe haber alguna biblioteca, alguna plataforma o algo que me permita dibujar estas streamlines que se llaman y que sea eficiente para mostrarlo y demás. No creo que haya muchos div que cada uno represente una liñita que se esté moviendo en pantalla.
Bueno, después ahí en la filmina, después cuando lo comportamos está el link, después pueden entrar y pueden chusmearlo. No sé, tiene diferentes también proyecciones para ver el mapa mundi de diferentes maneras. Fíjense, los datos de fondo del modelo físico sigue siendo el mismo. Son los datos que se están tomando de ahí y lo que cambia arriba es la visualización y lo que se anima para mostrarlo. Justo ahora no sé si no hay, me parece, ningún huracán famoso como para verlo. Y después creo que uno puede volver en el tiempo atrás y ver algún dato en otro año y ver cómo fue la situación en ese momento. Bueno, tiene diferentes cosas para ver. La idea era mostrar este tipo de animaciones. ¿Sí? Hay después otro tipo, se usa mucho en videojuegos. No tengo ningún ejemplo armado acá para no complicarlo, no mostrar demasiados ejemplos que ni siquiera los vamos a trabajar. Pero, por ejemplo, cuando se animan personajes en videojuegos se usan, eh, o sea, hace un tiempo se animaban de alguna manera los movimientos a mano y se generaban todos los posibles movimientos que había. Eso ha evolucionado un poco y ahora hay de alguna manera solver o motores físicos de fondo que se encargan de los movimientos respetando un poco la anatomía del ser humano o bueno, de las criaturas que se están representando en el videojuego. Entonces hay ciertas restricciones y uno lo que hace a nivel de animación es, se indica muy parecido a lo que sería en keyframe. Bueno, la mano en este momento tiene que estar haciendo esto, en este momento esto. Entonces ese solver se encarga de cumplir todas las restricciones de movimiento, de los músculos, de lo que sea, de las partes del cuerpo, para que se genere una pose que sea realista en base a lo que se quiere mostrar. No sé, que esté saludando, que se agache, que se cuelgue de alguna baranda o lo que sea. Entonces, bueno, como para ir cerrando esta primera parte, ¿con qué vamos a trabajar? O sea, vimos un poco, estuvimos viendo a nivel conceptual qué es una animación, dónde la usaríamos, qué tipo de, una clasificación de animaciones según cómo están armadas, ¿sí? O cuál es la tecnología de fondo o el método para animar las cosas de fondo. Vimos las procedurales, vimos las keyframe basadas en sprite. Las que son basadas en física obviamente no vamos a trabajar porque se va un poco del alcance de lo que queremos mostrar acá. Y hay un tipo que está muy de moda últimamente, seguramente lo han visto, que son basadas en SVG. SVG son gráficos vectoriales, es como una definición. Entonces yo lo que puedo hacer es de alguna manera armar un gráfico vectorial. eh, por ejemplo puede ser mi firma, entonces yo quiero animar mi firma. Entonces quiero hacer que cuando aparezca mi firma, aparezca como que yo estoy firmando realmente, ¿sí? Moviendo eh, a ver si yo puedo dibujar acá como para mostrar la idea. Acá, no sé, dibujo, vamos a inventar una firma. Esa puede ser una firma, entonces yo quiero que esa firma se anime como la fui escribiendo, ¿sí? Entonces, una forma que se usa actualmente de animaciones o de gráficos es usar SVG, y el SVG lo que define básicamente es una lista de puntos que recrean la forma o la figura de lo que estoy haciendo. Entonces lo que me queda animar es decir, bueno, ¿qué puntos muestro a medida que pasa el tiempo? Entonces va a ser el efecto de como en el tiempo 0 no muestro nada, en el tiempo 1 vamos a hacer que la animación dura 2 segundos, ¿no? En el tiempo 0 no hay nada, en el medio segundo y yo ya hice este trazo, después hasta un segundo y yo ya hice este, en el medio segundo más yo ya hice esta parte y después en el último medio segundo hago así, no sé, y termino. Entonces puedo animar cómo se genera ese SVG. Hay muchos, vamos a ver algún ejemplo en la práctica. Si lo ven, básicamente es, el SVG se define como una secuencia de puntos que se lo pueden cargar desde un archivo o lo pueden directamente definir en el, en el CSS y van a hacer una animación que diga en el 0% muestro hasta este porcentaje del SVG, después hasta acá, o qué cantidad de puntos. Y arman la animación y es una animación keyframe. Lo que animan de fondo no es un cambio de propiedad, sino que es qué porcentaje de un archivo se carga o se muestra. ¿Sí? Después vamos a ver algún ejemplo en la práctica.
Y bueno, y para implementar eso, obviamente vamos a ver alguna animación procedural, ¿sí? No van a zafar de esta, básicamente porque queremos que implementen una y que vean y trabajen con los eventos temporales y que se peleen un poquito con eso para que se entienda bien el concepto de cómo se arma una animación y cómo se actualiza. Después, pasada esa etapa, lo que van a trabajar va a ser con animaciones keyframe. Y las animaciones keyframe las vamos a hacer con CSS3. ¿Sí? Como el ejemplo ese de la pelota que mostré. Y las que son basadas en Spritesheet, también vamos a usar CSS3. Porque podemos usar el mismo soporte para generar ese tipo de animación. Y bueno, con SVG, recién lo decía, también un keyframe vamos a usar. Entonces, en un principio van a usar JavaScript pelado, después van a usar CSS3 y posiblemente, dependiendo del ejemplo, van a usar los dos a la vez. Porque posiblemente depende de lo que estén animando, si bien el código base para hacer la animación y mover las cosas está en CSS3, con JavaScript lo que van a hacer activar animaciones. Indicar a partir de qué momento una animación empieza a funcionar, termina de funcionar, cambia una animación o lo que sea. Y por último, esto lo vamos a ver un poco, no está, con, o sea, no está atado 100% a lo que son animaciones, lo que es transformaciones. O sea, transformaciones las pueden usar en cualquier momento, de hecho posiblemente la hayan usado en el Práctico 2, implementándolas a mano ustedes. Las transformaciones lo que le van a permitir es cambiar o alterar la posición o rotación o tamaño de las cosas que se ven en pantalla. Entonces lo que vamos a hacer un repaso rápido por lo que son las transformaciones geométricas. Ahí van a ver un poquito de matemática para que entiendan de qué se trata. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en la matemática. La idea es que entiendan en qué caso tienen que usar cada tipo de transformación. ¿Sí? Se usa mucho cuando quieren ver cosas en perspectiva, dar la sensación de que es algo tridimensional, se usan este tipo de transformaciones. Entonces vamos a ver un poco eso.